Las luces del estadio todavía no se apagan y ya hay algo que no cuadra. Un grupo de personas rodea a un hombre que canta con el micrófono improvisado de su propio celular, la voz rota, los pasos irregulares. Alguien graba. Alguien más se ríe. Y entre la multitud, una mujer se queda parada, sola, con los brazos cruzados, mirando hacia un punto que ya no la incluye. Esa mujer es Ángela Aguilar. El hombre que canta, tambaleándose, es Cristian Nodal. Nadie esperaba que la noche terminara así. El mundial estaba en su momento más alto, las cámaras apuntaban a la cancha, y de pronto todo el ruido se movió hacia un costado del estadio. Ahí, entre gente que no lo conocía, Nodal habría estado, según los primeros videos que circulan, visiblemente pasado de copas. Y lo que vino después, la parte que las cámaras se alcanzaron a capturar completa, es la que tiene a medio México hablando esta noche. Porque hay un abrazo. Hay una mujer identificada en redes como María José. Y hay una Ángela Aguilar que, a unos metros, sostiene una sonrisa que ya no le sale. ¿Qué hacía Nodal solo, sin su esposa, cantándole a desconocidos? ¿Quién es exactamente María José y por qué la abrazó así frente a las cámaras? ¿Por qué Pepe Aguilar y Annelise Aguilar, presentes esa noche, no le quitaron la mirada de encima? ¿Y por qué, mientras esto ocurría, un juzgado en otra ciudad estaba decidiendo algo que podría cambiarle la vida a la hija de Nodal y Casu? 11. Ninguno de los que estaban ahí grabando con el celular sabía que estaban a punto de documentar el momento exacto en que un matrimonio, ya frágil desde hace meses según cercanos a la familia, terminaría de resquebrajarse en público. Se especula que la tensión entre Nodal y Ángela venía acumulándose desde antes del viaje. Trascendió que hubo discusiones previas al evento, aunque ninguna fuente cercana lo ha confirmado con nombre y apellido. Lo que sí quedó grabado, lo que no admite interpretación, es la distancia física entre ellos durante toda la transmisión. Y hay más. Mucho más. Porque mientras la pareja más mediática del regional mexicano se desmoronaba frente a miles de testigos con celular en mano, en México se estaba resolviendo algo con consecuencias legales reales para Nodal, algo que involucra a su hija Inti, a Casu, y ahora también, de acuerdo con versiones que circulan en medios especializados en espectáculos, a su propio padre. Quédate, porque en los próximos minutos vamos a reconstruir minuto a minuto lo que pasó esa noche en el estadio, vamos a explicar quién es la mujer del abrazo y qué representa para la historia reciente de Nodal, y vamos a entrar al expediente legal que la jueza del caso de Inti acaba de mover, con una decisión que ya tiene a los abogados de ambas partes trabajando contrarreloj. Si esto es la primera vez que ves este canal, suscríbete, porque aquí destapamos el chisme con documentos, con fechas y con las fuentes que otros canales prefieren no tocar. ¿Se acuerdan de la última vez que Ángela sonrió para las cámaras junto a Nodal? Fue hace exactas 3 semanas, en una alfombra en Guadalajara, Jalisco, el pasado 14 de junio. Ese día, testigos presentes en el evento aseguran que ya se notaba una distancia entre ambos que no estaba antes. 3 semanas. Sin gestos públicos de cariño. Sin fotos juntos en redes. Sin explicación oficial. El dato que cambia todo el panorama es este. La mujer identificada como María José no es una desconocida cualquiera que se cruzó con Nodal en la fiesta del estadio. De acuerdo con capturas que circulan desde hace horas en cuentas de espectáculos, ambos ya se habrían conocido antes, en un evento privado en Guadalajara hace aproximadamente un mes. Nadie lo había conectado hasta esta noche. Silencio total en el clan Aguilar. Ni Pepe, ni Annelise, ni Ángela han soltado una sola palabra pública sobre el video del estadio. Y ese silencio, dicen quienes conocen de cerca la dinámica familiar, dice más que cualquier comunicado. Pepe Aguilar es un hombre que no deja pasar nada relacionado con la imagen de sus hijas. Que no haya salido a desmentir, minimizar o al menos comentar, es interpretado por varios periodistas de espectáculos como una señal de que dentro de la familia ya se sabía que algo así podía pasar. Annelise, la madre de Ángela, estuvo presente en el estadio esa noche. Los videos la muestran a pocos metros del momento del abrazo. Su expresión, congelada, dio la vuelta a redes en cuestión de minutos. No hizo ningún gesto hacia Nodal. No se acercó. Se quedó parada, con los ojos fijos en la escena, y luego se giró hacia su hija. Ahí es donde el paralelo histórico se vuelve inevitable. Hace más de 2 décadas, otra pareja de la industria musical latina vivió un episodio casi calcado, un evento público, una tercera persona, cámaras que no perdonaron ni un segundo, y una familia entera obligada a sostener una narrativa de unidad frente a algo que ya se había roto puertas adentro. La historia, cuando se trata de matrimonios bajo reflectores,
tiende a repetir el mismo guión. Cambian los nombres. El mecanismo es idéntico. ¿Recuerdan que les pregunté quién es exactamente María José? La respuesta, según lo que ha empezado a circular, es más compleja de lo que parecía en un inicio. Y también recordarán la pregunta sobre el silencio de los Aguilar. Ese silencio, ahora lo sabemos, no fue casualidad. Vamos al expediente, porque ahí es donde la historia se pone realmente pesada. La jueza a cargo del proceso de manutención de Inti, la hija de Nodal y Casu, tomó en las últimas semanas una decisión que muchos no vieron venir. Ordenó que Nodal asista a evaluación psicológica como parte del proceso. Esta medida, según fuentes del ámbito legal citadas por periodistas de espectáculos, no es un trámite común en este tipo de casos, y su sola existencia sugiere que hay elementos en el expediente que preocupan a la autoridad judicial. Trascendió, además, que Nodal habría intentado que el proceso de manutención se trasladara a un juzgado en Guadalajara, ciudad donde, según se comenta en círculos cercanos al caso, mantendría una relación de mayor cercanía con un juez local. Casu, de acuerdo con estas mismas versiones, se habría opuesto rotundamente a ese cambio de jurisdicción, argumentando que buscaba condiciones más favorables para su expareja en detrimento del proceso. Pausa aquí un segundo. Porque mientras esto ocurre en tribunales, la vida de Casu sigue un camino completamente distinto. La cantante argentina fue vista esta misma semana en México, con Inti en brazos, disfrutando del ambiente del mundial sin ningún indicio de la tormenta que rodea al padre de su hija. Las imágenes muestran a una Casu tranquila, sonriente, enfocada en su hija. El contraste con la crisis de Nodal no podría ser más marcado. Y hay otro nombre que apareció esta semana en el expediente, uno que nadie esperaba ver ahí, Jaime González, padre de Cristian Nodal. Según reportes que aún no han sido confirmados de forma oficial por ninguna de las partes, Nodal estaría considerando acciones legales contra su propio padre, en un conflicto que tendría origen en temas patrimoniales relacionados con la carrera del cantante durante sus primeros años en la industria. Un padre. Un hijo. Una demanda que nadie vio venir. Si esto se confirma, estaríamos hablando de una ruptura familiar que va mucho más allá del escándalo del estadio. Porque un matrimonio se puede reconstruir, o no, pero una demanda entre padre e hijo dentro de la industria musical mexicana deja una marca que rara vez se borra. Hay precedentes de esto en la historia del regional mexicano, artistas que, al alcanzar el éxito, entraron en conflicto legal con familiares que los acompañaron en los inicios de su carrera, y en la mayoría de esos casos, la relación personal nunca volvió a ser la misma, aunque los tribunales resolvieran el tema económico. Lo que hace este caso distinto es el momento en que se revela. Justo cuando Nodal enfrenta la exposición pública más fuerte de los últimos meses por el episodio del estadio, aparece este otro frente legal contra su padre. Y quienes conocen el manejo de crisis mediáticas en la industria del espectáculo saben que rara vez dos escándalos de esta magnitud coinciden por pura casualidad en la misma semana. Volvamos al estadio, porque hay un detalle que hasta ahora no se ha mencionado con suficiente atención: Belinda estaba ahí. La cantante, sin cruzar palabra pública con ninguno de los involucrados, se llevó buena parte de la conversación en redes esa misma noche, simplemente por su presencia y por un breve momento en pantalla gigante del estadio que generó ovación. No dijo nada sobre Nodal. No necesitó hacerlo. Su nombre empezó a circular junto al del cantante de todas formas, en memes, en comentarios, en una reactivación espontánea de comparaciones que la prensa de espectáculos lleva años haciendo entre ambos por su historia pasada. Esto vuelve a poner sobre la mesa algo que se ha discutido poco: el patrón de Nodal en sus relaciones más mediáticas. Belinda, Casu, Ángela Aguilar. 3 relaciones de alto perfil, 3 finales marcados por exposición pública extrema, y ahora, presuntamente, un cuarto episodio con una mujer identificada apenas como María José. El denominador común no es solamente la fama de las mujeres involucradas. Es la velocidad con la que cada historia se volvió pública, se consumió en redes, y terminó generando este mismo tipo de contenido que estás viendo ahora mismo. Ángela Aguilar, hay que decirlo con la información que existe hasta este momento, no ha hecho ninguna declaración. Ha seguido publicando contenido relacionado con su carrera musical, sin mencionar directamente lo ocurrido en el estadio. Algunos lo interpretan como fortaleza. Otros, como una estrategia de sus asesores de imagen para no alimentar más la conversación. Lo cierto es que el silencio, en casos como este, casi nunca dura demasiado. Fuentes cercanas al entorno de los Aguilar, citadas por comunicadores especializados en espectáculos como Javier Seriani y Patti Chapoy,
sugieren que dentro de la familia ya se estarían evaluando los siguientes pasos, que podrían incluir desde una separación formal hasta un pronunciamiento público que busque controlar el daño de imagen antes de que la historia crezca más. 3 días. Sin comunicado. Sin fotos juntos. Sin explicación. Y mientras todo esto ocurre, la pregunta que queda flotando es qué tan sostenible era, desde el principio, una relación construida bajo la exposición constante de las cámaras, con una diferencia de contextos personales tan marcada entre ambos, y con una expareja y una hija de por medio que nunca dejaron de ser parte de la conversación pública. Porque Kazu nunca se fue del todo. Su presencia en la vida de Inti la mantiene, inevitablemente, conectada a la narrativa de Nodal, y cada movimiento legal, cada decisión judicial, vuelve a poner su nombre junto al de él, aunque su vida personal siga por un camino completamente distinto. El mecanismo detrás de este tipo de escándalos rara vez tiene que ver únicamente con un momento de descontrol en una fiesta. Tiene que ver con una acumulación. Con tensiones que llevan semanas o meses construyéndose en privado, hasta que un evento público, uno solo, con las cámaras correctas en el ángulo correcto, las hace visibles para todos al mismo tiempo. Eso fue el estadio. No fue el origen del conflicto. Fue el momento en que el conflicto dejó de poder esconderse. Y las consecuencias de esto no se limitan a lo sentimental. Hay contratos de imagen de por medio, hay marcas asociadas tanto a Nodal como a Ángela que dependen de una narrativa de estabilidad familiar para sus campañas, y hay giras programadas que ahora podrían verse afectadas si la crisis escala. En la industria musical, la imagen de pareja estable no es solamente un tema personal. Es, también, un activo comercial. Y cuando ese activo se agrieta en público, las agencias de representación entran en un modo de manejo de crisis que puede tardar semanas en definirse. ¿Y qué pasa con Inti en todo esto? La hija de Nodal y Kazu es, en el fondo, quien está en el centro de la parte más seria de esta historia, la legal. Mientras el escándalo del estadio domina las conversaciones en redes, el expediente judicial sigue su curso con decisiones que van a definir cómo será la relación de Nodal con su hija durante los próximos años. La orden de evaluación psicológica no es un dato menor. Y la disputa por la jurisdicción del caso tampoco lo es. Estos son los elementos que, más allá del morbo del video viral, van a tener un impacto real y duradero. Hay quienes en el entorno cercano a Kazu aseguran que ella ha mantenido una postura de máxima cautela pública precisamente para no darle más material a la prensa de espectáculos, priorizando el bienestar de Inti por encima de cualquier respuesta directa a los escándalos de Nodal. Esa estrategia, dicen, le ha funcionado. Su imagen pública en las últimas semanas se ha mantenido estable, incluso fortalecida, mientras la de su expareja atraviesa uno de sus momentos más complicados desde que se hizo pública su relación con Ángela Aguilar. El karma, dicen en los comentarios de cada video relacionado con este caso, parece estar trabajando con paciencia pero sin pausa. Todavía queda mucho por confirmarse. La identidad completa de María José, el contenido exacto de la demanda contra Jaime González, y la postura oficial que tomará la familia Aguilar en los próximos días. Lo que sí queda claro, con la información disponible hasta este momento, es que julio del 2026 va a quedar marcado como el mes en que la relación entre Nodal y Ángela Aguilar entró en su capítulo más difícil, justo frente a las cámaras de todo un estadio, y justo cuando, en paralelo, un juzgado decide el futuro de su hija con otra mujer. Vale la pena detenerse en cómo empezó todo esto, porque para entender la magnitud de lo que se vio en el estadio hay que volver al origen de la relación entre Nodal y Ángela Aguilar. Se conocieron en el ambiente de trabajo, compartiendo escenario y colaboraciones dentro de la industria del regional mexicano, en un momento en que Nodal todavía estaba, según todas las versiones públicas de ese entonces, en pareja con Kazu y esperando a su primera hija. La rapidez con la que se hizo pública la nueva relación generó, desde el primer día, un nivel de escrutinio mediático que pocas parejas de la industria han enfrentado. Hubo entrevistas, hubo bodas express, hubo declaraciones de ambas partes tratando de normalizar una historia que, para buena parte del público, nunca dejó de sentirse apresurada. Ese origen importa porque explica, en parte, por qué cada movimiento de la pareja ha sido observado con una lupa que no se aplica a otras relaciones dentro del gremio. Cuando dos figuras públicas construyen su historia bajo exposición extrema desde el primer minuto, cualquier grieta se vuelve, automáticamente, contenido viral. Y esa dinámica no ha cambiado en los meses que llevan juntos. Cada aparición pública de Nodal y Ángela ha sido diseccionada, comparada, medida en gestos, en distancia física, en el tono de las fotos que suben o dejan de subir.
Por eso el silencio posterior al video del estadio no puede leerse como un hecho aislado. Se suma a un patrón. En redes, cuentas dedicadas al análisis del lenguaje corporal empezaron a circular capturas de apariciones anteriores de la pareja, señalando que la distancia física entre ambos venía creciendo desde hace semanas, mucho antes del episodio viral. Esto no es un dato confirmado por ninguna fuente oficial, pero la insistencia con la que se repite en distintos espacios de espectáculo sugiere que no se trata de una percepción aislada. Hay otro elemento que merece atención: el manejo de crisis por parte del equipo de Nodal. A diferencia de episodios anteriores en su carrera, donde el cantante solía responder rápido a la polémica, ya sea con un comunicado, un en vivo en redes o una entrevista exclusiva, esta vez ha optado por el silencio total. Esa decisión, según especialistas en manejo de imagen consultados por medios de espectáculos, puede interpretarse de dos formas: o el equipo está esperando a tener más control sobre la narrativa antes de hablar, o la situación interna es lo suficientemente delicada como para que cualquier declaración pública corra el riesgo de empeorarla. Mientras tanto, el video sigue circulando. Cortes de distintos ángulos, grabados por personas distintas en el estadio, se han ido sumando durante las últimas horas, cada uno aportando un fragmento nuevo de la escena. En uno de ellos, que empezó a circular después de los primeros clips virales, se alcanza a ver a Ángela caminando sola hacia una zona de acceso restringido del estadio, escoltada por dos personas de seguridad, mientras Nodal permanece del otro lado rodeado de gente. La secuencia completa, armada con estos distintos fragmentos, pinta un cuadro mucho más claro que el primer video que se hizo viral. Y ahí aparece un nuevo dato que cambia el tono de toda la historia. De acuerdo con una cuenta de espectáculos con buen historial de fuentes dentro del entorno de la familia Aguilar, Pepe Aguilar habría tenido una conversación tensa con Nodal esa misma noche, ya fuera de cámaras, en un área privada del estadio. No hay video de ese momento. No hay audio. Solo el testimonio de una fuente que pide mantenerse anónima, citada por un comunicador de espectáculos con trayectoria en el tema. Si esto se confirma, estaríamos hablando de una confrontación directa entre suegro y yerno ocurrida horas antes de que el escándalo se hiciera público, lo que explicaría, al menos en parte, el hermetismo total de la familia en los días posteriores. Pausa para volver al tema legal, porque ahí también hay movimiento nuevo. El abogado que representa a Caso en el proceso de manutención de Inti habría solicitado, según documentos que trascendieron a medios especializados, una revisión completa de los ingresos declarados por Nodal durante el último año fiscal. Esta solicitud, de proceder, obligaría al cantante a exhibir contratos, regalías y acuerdos comerciales que hasta ahora se han mantenido fuera del expediente público. Es un movimiento legal agresivo, del tipo que normalmente se reserva para casos donde una de las partes sospecha que existe una discrepancia entre el nivel de vida mostrado públicamente y los ingresos declarados de forma oficial. Este tipo de solicitud no es un trámite menor. Implica que el entorno legal de Casu tiene razones, o al menos indicios, para pensar que la manutención actual no refleja la capacidad económica real de Nodal. Y coincide, en tiempo, con el reporte no confirmado sobre la posible demanda contra su padre, Jaime González, que según las versiones que circulan tendría relación justamente con acuerdos económicos de los primeros años de carrera del cantante, cuando su padre fungía como parte de su equipo de manejo. Si ambos frentes legales avanzan en paralelo, el panorama para Nodal se complica de una forma que va mucho más allá del escándalo sentimental. Porque una cosa es enfrentar la exposición pública de una posible infidelidad o de un comportamiento inadecuado en un evento masivo. Otra muy distinta es enfrentar, al mismo tiempo, una revisión judicial de tus finanzas y una posible disputa legal con tu propio padre por el manejo económico de tu carrera. Son procesos que, aunque distintos en origen, terminan alimentándose entre sí en la percepción pública, construyendo la imagen de una crisis total, no solo sentimental sino patrimonial y familiar. Los comentarios en redes ya empezaron a construir su propia narrativa alrededor de esto. Hay quienes defienden a Nodal argumentando que se trata de una campaña orquestada para dañar su imagen justo antes del lanzamiento de nueva música. Hay otros que insisten en que el patrón de comportamiento del cantante, repetido en al menos 3 relaciones mediáticas consecutivas, no puede explicarse únicamente como mala suerte o persecución mediática. Y hay un tercer grupo, cada vez más numeroso, que ha desplazado su atención hacia Ángela, cuestionando qué tanto sabía ella antes de casarse, y qué tan preparada estaba su familia para gestionar una relación construida sobre las ruinas mediáticas de la anterior. Esa última pregunta conecta directamente con algo que Pepe Aguilar mencionó, meses atrás,
en una entrevista donde fue cuestionado sobre la relación de su hija con Nodal. En ese momento, Pepe defendió públicamente la decisión de Ángela, calificándola de adulta y capaz de tomar sus propias decisiones sentimentales. Esa declaración, revisada hoy a la luz de lo ocurrido en el estadio, vuelve a circular en redes, ahora acompañada de comentarios que la leen como una defensa que el tiempo terminó contradiciendo. Nada de esto está resuelto. Ni el tema del abrazo con María José, cuya versión completa de los hechos sigue sin confirmarse de ninguna de las partes involucradas. Ni el proceso legal de Inti, que sigue en manos de la jueza asignada al caso. Ni la posible demanda contra Jaime González, que hasta el momento se mantiene en el terreno de la especulación informada. Lo único que parece confirmado, con la evidencia audiovisual disponible, es que algo se rompió esa noche en el estadio, frente a miles de testigos que ni siquiera sabían que estaban presenciando el principio del fin de una de las relaciones más mediáticas del regional mexicano actual. Hay un ángulo más que merece espacio antes de cerrar este análisis, y tiene que ver con el papel que juega el propio Mundial en todo este escándalo. El torneo, que reunió esa noche a decenas de miles de personas en un solo recinto, se convirtió sin buscarlo en el escenario perfecto para que un momento privado se transformara en un fenómeno global en cuestión de minutos. La combinación de celulares en cada asiento, transmisión en vivo del evento deportivo, y la presencia de figuras públicas mexicanas en un contexto internacional, creó las condiciones ideales para que cualquier desliz quedara documentado desde múltiples ángulos, sin posibilidad real de control por parte de los equipos de imagen involucrados. Esto no es exclusivo de Nodal. Es una característica de los grandes eventos masivos en la era actual, donde la frontera entre lo público y lo privado prácticamente desaparece para cualquier persona con un mínimo de exposición mediática. Los organizadores del evento, por su parte, no han hecho ningún pronunciamiento, y no se espera que lo hagan, ya que el episodio no involucra ninguna falta dentro del reglamento del torneo. Pero el hecho de que la sede haya sido justamente un evento de talla mundial, con cobertura internacional, amplificó el alcance del video mucho más de lo que hubiera ocurrido en un concierto o un evento cerrado del gremio musical. Cuentas de espectáculos de otros países latinoamericanos, e incluso algunas en inglés enfocadas en cultura pop internacional, retomaron el video en las horas posteriores, lo que llevó el nombre de Nodal a tendencias fuera de México por primera vez en meses. Ese alcance internacional trae consigo otro tipo de consecuencias para la carrera del cantante. Nodal tiene, actualmente, presentaciones programadas fuera de México para los próximos meses, incluyendo fechas en Estados Unidos y en algunos países de Centroamérica, según información pública de su agenda de giras. Un escándalo de esta magnitud, sostenido en el tiempo, puede afectar directamente la venta de boletos y la negociación de nuevos contratos publicitarios, algo que sus representantes conocen perfectamente y que probablemente explica, en parte, la cautela extrema con la que se está manejando la respuesta pública hasta ahora. También conviene mirar el otro lado de la historia, el de Ángela Aguilar como figura individual más allá de su matrimonio. Antes de la relación con Nodal, Ángela ya tenía una carrera consolidada dentro de la música regional mexicana, heredera de un apellido con peso propio en la industria. Parte de la preocupación que circula entre sus seguidores más cercanos, según se puede leer en la conversación de redes de los últimos días, es que el escándalo termine opacando su trabajo musical, reduciendo su presencia pública a la crisis matrimonial en lugar de a sus lanzamientos o presentaciones. Este fenómeno no es nuevo en la industria. Artistas mujeres que forman pareja con figuras igual de mediáticas suelen enfrentar un desgaste narrativo distinto, donde su carrera queda, al menos temporalmente, subordinada al drama sentimental que las rodea. Volviendo al núcleo legal del caso, hay un plazo que empieza a ser relevante. De acuerdo con el calendario judicial que se maneja en este tipo de procesos de manutención, la siguiente audiencia relacionada con el caso de Inti estaría programada para las próximas semanas, momento en el que la jueza revisaría tanto los resultados de la evaluación psicológica ordenada a Nodal como la solicitud de revisión de ingresos presentada por el equipo legal de caso. Esa audiencia, dependiendo de su resultado, podría convertirse en el siguiente gran punto de inflexión de esta historia, muy por encima en relevancia real del video del estadio, aunque sea este último el que domine la conversación pública por su carácter visual y viral. Es importante no perder de vista esa diferencia. El video genera clics, genera indignación inmediata, genera memes y reacciones en cuestión de horas. Pero el proceso legal es el que, en los hechos, va a definir la relación futura de Nodal con su hija, el monto y las condiciones de la manutención, y potencialmente su relación con su propio padre si la demanda contra Jaime González llega a formalizarse.
Son dos historias que corren en paralelo, alimentándose mutuamente en la percepción pública, pero con consecuencias de naturaleza completamente distinta. Por ahora, la familia Aguilar mantiene su silencio. Casu mantiene su cautela calculada. Y Nodal, según todo lo que se ha podido reconstruir hasta este momento, no ha ofrecido ninguna versión propia de lo ocurrido esa noche en el estadio. Ese vacío, esa ausencia de una voz directa del protagonista, es precisamente lo que ha permitido que todas estas versiones, contadas por fuentes cercanas, por comunicadores de espectáculos y por quienes estuvieron presentes esa noche, terminen construyendo la historia completa que hoy circula en cada rincón de las redes sociales de habla hispana. La pregunta que queda abierta, la que ninguna fuente ha podido responder todavía, es simple. ¿Cuánto tiempo más puede sostenerse una imagen pública cuando la realidad privada ya empezó a filtrarse, video tras video, decisión judicial tras decisión judicial? Esa respuesta, probablemente, la vamos a conocer muy pronto. Y cuando llegue, aquí la vamos a estar contando con los mismos documentos y las mismas fuentes que hoy te trajeron esta historia completa.